Quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, poder tomar esta palabra para referirme a algo muy específico que cada uno de los seres humanos enfrentamos en la vida. Y a partir de allí es que desarrollamos toda nuestra historia. Y es acerca del destino y el propósito. Las marcas del destino. Es evidente que la palabra destino tiene mucha influencia en la vida, por lo menos de nuestras sociedades occidentales. Pero también en las orientales lo tiene. Porque ellos plantean muchos aspectos de la vida a partir de lo que el destino determine sobre cada uno de ellos. Y los únicos que se paran confrontando esta teoría son los judeocristianos, que no toman el destino como algo absoluto o definitivo, sino como algo que no tiene poder sobre sus vidas. Porque, en otras palabras, yo quiero referirme a lo que significa destino. Destino es el poder sobrenatural, inevitable e ineludible, que según se cree guía la vida humana y la de cualquier persona a un fin que no escogió de forma necesaria y fatal, que precisamente está en la otra vereda de lo que debería ser el libre albedrío. Por eso el pensamiento judeo-cristiano no lo toma como cierto, lo resiste, porque esto anularía el libre albedrío, le anula la libertad a la persona. El destino anula la libertad de la persona cuando lo cree y lo vive de esa forma, de elegir lo que quiere hacer con su vida. Por otro lado está la palabra propósito. Propósito es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Y si uno mira esta palabra a un modo más profundo, es algo trascendental. El propósito de un ser humano es en algún modo el sentido que él le otorga a su vida. En otras palabras, ¿hacia dónde yo voy a ir con esta vida que Dios me ha dado? Ahora, ¿por qué yo dije al principio las marcas del destino? Porque el destino muchas veces se compone no solamente del comienzo de nuestra vida hacia adelante, sino que también está incluido dentro de aquello que luego llamamos destino algunas cosas que nos preceden, que fueron parte de la vida de nuestros antecesores, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y en algún modo algunos juntan todo esto y viven una determinada manera de vivir que a veces es repetitiva con lo que le sucedió a los anteriores o a él mismo vez tras vez. Y entonces dice, bueno, este es mi destino. Es lo que ha sucedido siempre. Y es lo que me toca a mí afrontar y aceptar, que es la cruz que tengo que llevar. Entonces, incluimos allí muchas veces en lo que llamamos destino, el lugar en donde nacimos, la manera en la que hemos sido criados y a partir de allí las posibilidades que tuvimos. Y entonces decimos, bueno, a nosotros no se nos dio. Y allí surge una frase en donde dice, unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Y cuando alguien pronuncia esa frase, no necesariamente se siente que nació con una estrella. Es el que muchas veces se siente estrellado. Es en donde considera o asume que su destino ya vino marcado
para que Él fuera lo que es, viva como vive y vaya a saber cómo va a terminar. Porque en definitiva, el destino va a decidir otra vez el final de esa persona o de esa existencia. Y en algún modo limita o direcciona nuestra vida, más allá de lo que nosotros quisiéramos vivir o ser. Porque muchos de nosotros, cuando vivimos atados a ese tema llamado destino, que se nos ha marcado en nuestra vida a partir de vivencias o experiencias de antecesores y nuestras propias, y decimos, bueno, si así fue siempre. Así fue siempre. ¿En qué cambia? Que yo lo viva de otra manera, pero al fin bajo la misma esencia. Y direcciona nuestra vida más allá de lo que nosotros quisiéramos llegar a ser o vivir. El destino nos quita la libertad de poder construir un presente y un futuro cada vez mejor. Sabemos que no es lo ideal lo que estamos viviendo. Sabemos que no es lo que queremos. Somos allí totalmente conscientes de que nos gustaría algo mejor, pero es lo que nos toca, es lo que nos tocó. Y entonces hay que aguantar. Quisiéramos que no fuera así, pero el destino quiso que sea así. Y finalmente allí, presos del destino, vivimos nuestra vida en función de las casualidades, fruto de las causalidades que el destino va armando. Y nos despertamos esperando a ver qué es lo que el día nos va a presentar, sin tener la seguridad de aquello que a lo mejor Dios tiene ya desde antemano pensado y deseado para nosotros, en la incertidumbre de qué irá a pasar. Viviendo en un mundo de causalidades producidas por casualidades, que no son otra cosa que lo que llamamos destino. Vivir sin la libertad de elegir. Porque cuando le damos lugar a lo que llamamos destino en nuestra vida, Él nos hace esclavos de Él. Nos quita nuestra identidad, se queda con nuestro DNI. Como aquella gente que viene por un mejor futuro a nuestro país o a otros países, y muchas veces sus propios connacionales que lo traen ofreciéndoles grandes cosas, cuando llegan aquí les quitan el documento y les dicen, a partir de ahora vos no te podés mover porque si salís de acá te meten preso y te deportan, y viven esclavos. No es lo que ellos querían. Pero una vez que le quitaron la identidad y la libertad, aunque quisieran otra cosa, no les queda otra. El destino se queda con nuestro DNI y nos dice, vos vas a hacer lo que yo decida que vas a hacer. Vos vas a vivir lo que yo decida que vos vas a vivir. Y vas a terminar como yo decida que vos vas a terminar. No nos deja elegir. Se queda con nuestra identidad y nos quita nuestra capacidad de elegir en libertad lo que entonces cada uno de nosotros quisiera alcanzar. Cuando uno mira esta palabra que hemos leído, uno se encuentra con una mujer, con Rahab, que la misma Biblia la nombra por un seudónimo y dice Rahab la ramera. Evidentemente todos sabían que Rahab era la ramera. Sabía dónde vivía. Y su modo de darse a conocer era esta su particularidad. Que a lo mejor alguna vez lo tomó también de esta manera. Vaya a saber cómo era su madre, cómo era su padre. De qué manera comenzó con este oficio. Pero ella evidentemente asumió que ese era su lugar en la vida. Y no sé cuánto le pesaría o no que dijeran Rahab la ramera. Porque evidentemente así era la manera en que la podían identificar.
uno ve a esta mujer allí en medio de esta situación, que evidentemente, por lo que uno escucha en estas conversaciones y la forma en que vinieron a verlo los que mandó el rey de Jericó, era su forma de vida. Ella no conocía otra manera de vivir y de ejercer la vida, si no era a partir de esto. El destino de Rahab, en otras palabras, era ser prostituta. Ese era su destino. Esa era su vida. Vaya a saber cuándo empezó, pero seguramente pensaba terminar alguna vez también con ese oficio en su vida. Pero hay algo que sucede aquí en esta lectura que hemos hecho, y es que Rahab un día se encuentra con gente de Dios, con los que había enviado Josué, parte del pueblo de Israel, para reconocer la tierra de Jericó. Y Rahab se encuentra con gente de Dios, y a través de esta gente de Dios termina encontrándose con Dios. Y allí es donde Rahab descubre algo, que había un elemento nuevo, ella descubría en Dios, que la podía liberar de su destino. ¿Y sabe qué encuentra Rahab? Un propósito para su vida. Y el propósito que encuentra en Dios la redime del destino que ella venía viviendo. Ella cambia su historia, siendo libre por el propósito de Dios del destino que la tenía prisionera. Muchas veces nosotros hablamos del propósito de Dios con nuestra vida, pero yo creo que hablamos como algo más de nuestra vida como cristianos, sin tener conocimiento de qué se trata el propósito. Y muchos de nosotros, aún conociendo al Señor, vivimos en función del destino en vez de vivir en función del propósito. Vivimos atrapados en ese destino que cada tanto nos hace mostrar que nosotros somos iguales. Que la vida para nosotros es esto y no va a cambiar. Por más que querramos, por más que intentemos, el destino otra vez nos alcanza y nos vuelve al lugar. Y nos dice, esto es tu lugar. Y yo digo, no, yo quiero servir a Dios. No, este es tu lugar. Y te pone otra vez en el mismo lugar que alguna vez estuviste y del cual un día el propósito de Dios te sacó. Lo único que puede redimir nuestra vida de un destino que nos tiene atrapados es el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, Rahab encuentra en Dios la gran oportunidad de su vida. Dios podía librarla de ese destino que ella había tenido hasta ese momento y que era lo que le esperaba hacia adelante. Y mire todo lo que ocurre en Rahab. Rahab se casa con Salmón, o sea, cuando el pueblo de Israel toma Jericó, destruye todo. Y a los únicos que les da la oportunidad de vivir es a Rahab, la ramera, y a toda su familia. ¿Y sabe qué hacen? Los llevan con ellos y los insertan en el pueblo de Israel. O sea, de ser gente alejada de Dios, ella encuentra la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Deja de vivir en función de un destino y comienza una nueva historia en función de un propósito que Dios tenía para su vida. Y según algunos que hablan acerca de esta situación, Rahab se casa con uno de los espías. El nombre del esposo de Rahab, parte del pueblo de Israel, fue Salmón. ¿Y sabe
que nació de esa unión entre Salmón, que era parte del pueblo de Dios, y Rahab, la ex ramera, nació Boaz, el marido de Ruth. Y de Ruth y Boaz nació Obed. Y de Obed nació Isaí. Y de Isaí nació David. ¿Se da cuenta el peso del destino y lo que logra el propósito? Yo le pregunto, ¿cómo le gustaría vivir a usted? ¿En función del destino que le va marcando aún lo que usted no quiere? ¿O en función del propósito que usted elige cuando Dios se lo ofrece para entonces en libertad ser lo que usted debería ser? ¿Cómo le gustaría vivir? ¿En función del destino o del propósito de Dios? Diga conmigo, yo quiero vivir libre del destino conforme al propósito de Dios. De allí viene Jesús, de la genealogía de Rahab, que era ramera y que termina siendo alguien que luego es mencionada en el libro de Mateo, es mencionada por el apóstol Pablo y forma parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Ahora, uno ve en esta mujer que aunque ella era pecadora y vivía de esta manera, ella cuando escuchó de Dios y entendió quién era Dios, cuando vio lo que Dios hacía, se transformó en una mujer temerosa de Dios. Y cuando los espías llegaron a su casa, les dijo, vengan, los recibió y les dijo, ustedes van a tomar este lugar. Porque hemos oído lo que vuestro Dios está haciendo, hizo con los demás pueblos. Y aquí el pueblo desmaya de temor de ustedes. Ustedes nos van a tomar a nosotros. Nosotros no podemos con ustedes. Era una mujer que había en el poco tiempo que escuchó de Dios, había desarrollado temor, respeto hacia Dios, reconociendo quién era el Dios del pueblo de Israel. Era una mujer de fe, porque creía en ese Dios que decían que había hecho todo lo que había hecho. Nunca lo había experimentado, nunca lo había vivido, solo había escuchado de ese Dios. Y ella creía que como hizo con los otros pueblos, ese Dios iba a hacer también con ellos. Por eso automáticamente dejó su pueblo y se pasó al pueblo de Dios. Aunque ella era pecadora, sin embargo era una mujer audaz, era una mujer valiente. Uno mira que ella se jugó la vida en esto. Cuando recibió a estos hombres y los escondió en el terrado. Si la hubieran descubierto, ¿qué hubiera pasado? Les cortaban la cabeza. Ella se jugó la vida en este acto. ¿Tenía para ganar o para perder? Tenía más para perder que para ganar al haber hecho eso en su propio pueblo. Pero ella prefirió creer en ese Dios en vez de pensar en su propia vida y seguridad. Y favoreció a los que pertenecían a Dios, aún jugándose la vida valientemente en esa decisión de esconder a las personas que pertenecían al pueblo de Dios. Era una mujer con iniciativa, era una persona decidida, porque no tuvo ningún problema en dejar sus raíces y su nación y su ciudadanía y ponerse del lado de Dios. Dice, bueno, está bien, te vamos a perdonar la vida. Te vas a quedar sin nación, te vamos a llevar con nosotros. No hay ningún problema. Me voy con ustedes. No cualquiera deja su tierra, su nación y lo que tanto quiere, o donde vivió toda su vida, cuando Dios le hace una propuesta. Pero ella entendió que era lo mejor para su vida.
inteligente. Porque cuando llegó el momento de elegir, eligió por el lado de Dios. Aunque ella vivía en un lugar seguro. Y si había algo por lo cual Jericó se conocía, que era una ciudad segurísima. Nadie podía entrar ni salir cuando se cerraban las puertas. Y nunca había sido invadida, porque no había manera para los ejércitos de entonces poder invadir una ciudad con paredes tan altas y tan gruesas. Demasiado segura. Dejó su seguridad y se paró del lado de Dios. Cuando llegó el momento de elegir, de seguir con el destino de su vida, o elegir por algo desconocido, pero pararse del lado de Dios, eligió pararse del lado de Dios. Uno ve todas estas cosas en la vida de esta mujer, que definitivamente cuando toma toda esta iniciativa, termina siendo rescatada de su destino a través de un propósito de Dios para su vida. Y automáticamente cambia toda la historia de su persona hasta llegar a ser lo que definitivamente fue. Es increíble que muchos de nosotros, aunque se repite la historia que no quisiéramos que se repita, sin embargo muchos años, mucho tiempo vivimos a veces todavía aferrados a esa situación, en vez de buscar con todo nuestro corazón cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque tenemos miedo a comprometernos cuando entendamos cuál es el propósito. Y nos olvidamos que cuando entendamos y asumamos el propósito, seremos libres. No nos damos cuenta de todo lo que hasta ahora no quisimos, pero más de una vez volvimos a hacer o a vivir. Dijo el Señor, la verdad os hará verdaderamente libres. Y en esto hay una verdad. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y esto es verdad. ¿Por qué vivir en función de una mentira? Que hay un destino para cada uno de nosotros, cuando existe un propósito perfecto. Y esto es verdad de Dios para cada uno de nosotros. Hay historias bíblicas que a mí, cuando me puse a ver sobre esto, realmente me impactaron tanto. Uno mira la vida de Moisés, cómo comienza su historia allí en un arquillo en medio del río, originalmente destinado a morir como morían todos los niños de su edad. Pero finalmente allí una madre, resistiéndose al destino, en un acto de audacia arma una arquilla y lo pone en el río, para que entonces luego lo críe la hija del faraón. ¿Cuál era el destino de Moisés en la nación de Egipto? El destino de él era un día posiblemente ser faraón, porque había sido criado en la corte del faraón por la hija del faraón. Por eso era un príncipe en Egipto. Su destino era un día ser faraón. Y yo te pregunto, ¿él quería ser faraón? Evidentemente no. Porque él siempre miró a su pueblo sufrir. Y cuando llegó el momento de jugarse la vida, se identificó con su pueblo, en vez de querer ser faraón. Pero en ese punto de la vida su destino era ser faraón. Hasta que en medio del desierto Dios le dice, tengo un propósito para vos. Y cambia Moisés su destino de faraón por su propósito de libertador de un pueblo cautivo por 430 años. Dice que no estimó el ser parte de la familia de Faraón o el haber sido criado por la hija de Faraón, dice Hebreos.
sino que prefirió vivir y pasar todo lo que pasó en función del propósito de Dios junto a su pueblo, que seguir con su destino para terminar un día siendo faraón. Dios le propone a Moisés su propósito y Moisés suelta el destino y toma el propósito de Dios. Qué difícil cuando nuestro destino parece ser un destino importante, en donde todo nos va bien. Qué fácil nos abrazamos a ese destino. Qué difícil es a veces cuando Dios nos propone un propósito, soltar ese aparente destino de grandeza, o de bien, o de tranquilidad, o de comodidad, y abrazar el propósito de Dios. Nos encadenamos a ese destino pensando que es lo mejor para nuestra vida, cuando en realidad el destino vive en la vereda opuesta de la libertad. Se hace dueño de nuestra vida y hace y deshace con nosotros como mejor le parece. ¿Quién es el que da libertad? El Señor por excelencia. ¿Quién es el que oprime y quita la libertad en el ser humano? El diablo desde toda la vida. Cuando uno habla y vive en función del destino, vive al alcance del enemigo de su alma. Te sorprenderá en muchos momentos de tu vida, pero no con buenas cosas, ni con cosas trascendentes, sino todo el tiempo para acercarte cada vez más al precipicio que ninguno seguramente quiere caer. Uno mira la vida de Pablo y Pablo dice en Filipenses, declara que él había alcanzado grandes cosas en su vida, pero sin embargo dice, todo esto yo lo tengo por basura y aún he dejado todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Cuando tiene el encuentro con Jesús, él cambia el destino de su vida por un propósito que Dios tiene para su persona. Y le dice, vos vas a llevar el evangelio a los gentiles. Y yo le pregunto a usted, ¿Pablo vivió triste o vivió feliz? ¿Pablo vivió insatisfecho o vivió pleno? Evidentemente, el propósito era lo perfecto para su vida. Recorría las historias de vida y me encontraba con un Jabes en Primera de Crónicas. Dice que sufrió tanto la madre que cuando nació Jabes le puso por nombre precisamente dolor, o sea, Jabes, que significaba dolor. Toda su vida iba a ser esto. El nombre quería decir mucho en la persona. En otras palabras, él tenía un destino marcado en su persona. Y evidentemente así iba sucediendo en su historia de vida. Porque dice que llega un momento en donde Jabes ve a sus hermanos y se siente como el último orejón del tarro, como el peor de todos. A todos los demás le iba bien y a él le iba mal. Él quería llegar a ser alguien y sin embargo era lo que evidentemente le tocaba hacer. El destino lo había marcado desde el principio y le dijo, vos vas a hacer esto. Y él vivía en función de esa marca que tenía en su vida. Hasta que un día Jabes, dice la Biblia, que oró al Señor y le dijo, oh, si ensanchares mi territorio y me dieres tu bendición, y si tu mano estuviere sobre mí para que el mal no me dañe. Y el Señor y Jehová oyó su oración
oyó su clamor. Pero ¿sabe cómo comienza todo esto? En el versículo 9 allí dice, y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Vos que conocés a Dios, vos que sabés de qué se trata lo que te estoy planteando, ¿estás contento con la vida que llevas? ¿Estás satisfecho con lo que te ha tocado? ¿O crees que hay cosas mejores, pero que por más que las querés, sin embargo no las podés lograr? ¿Cuántos habrán dicho en algún momento de su vida, yo quiero conocer a Dios, yo quiero ser lleno de Dios, yo quiero que el Señor use mi vida, yo quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos contraen matrimonio aún diciendo es para servir a Dios? ¿Cuántos comprometen su vida en algún momento específico de su historia y le dicen, yo te voy a servir, yo quiero servirte? Pero no se trata de querer solamente. Se trata de saber que estamos libres para elegir lo que queremos con nuestra vida. Y lo único que a nosotros nos puede hacer libres es el propósito de Dios. Es querer, es desear, es abrazar. Es tener delante de nuestros ojos la meta de desarrollar nuestra vida bajo el propósito de Dios. Y termino con esto. ¿Alguna vez se le acercó un joven al Señor Jesús y le dijo, Señor, yo quiero ser parte de todo lo que vos haces y con todos los que vos andás? Y entonces el Señor le hizo unas preguntas a las que él contestó positivamente todas. Y finalmente el Señor le dijo, bueno, pero una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Pero San Marcos dice, y cuando lo vio Jesús, lo amó, dice. Imagínense. Dice, cuando Jesús lo vio a este muchacho que se acercó, dice, lo amó. Y le dijo, sí, tengo algo para vos, en otras palabras. Pero andá y hacé esto. Libérate de eso. Y vení, que yo tengo algo para vos. Había nacido en una familia bien. Su destino marcaba que él iba a vivir cómodamente, que iba a tener aún más que lo que necesitaba. Y se había acostumbrado tanto a la abundancia que asumió que su destino era tener siempre y que nunca le falte nada, porque de esta forma había llegado al mundo y no estaba dispuesto a entregar esa posición que tenía. Y la Biblia nos cuenta que se dio vuelta y se fue triste, porque no pudo hacer lo que Jesús le pedía. Ahora yo te pregunto, si él hubiera soltado el destino o ese destino y hubiera tomado lo que Jesús le ofrecía, ¿qué hubiera sido de aquella vida, no? Vaya a saber hasta dónde hubiera llegado. Y muchos de nosotros vivimos una vida condicionada por todo lo que hasta ahora fuimos, por todo lo que vivimos, por donde nos tocó nacer. Y yo siempre les conté de mi historia de vida. Y yo no la pasé bien, la sufrí. Y aun cuando fui a un colegio de los mejores en aquella época, no fue porque mis padres podían, sino por una beca que yo me había ganado por mis calificaciones.
Y aún en el mejor lugar me sentía el peor. Porque todos tenían y yo no tenía. Porque todos podían y yo no podía. Y tenía que andar escondiendo mi condición. Yo fui una persona marcada por la necesidad de mi casa. Fui una persona marcada por el sufrimiento de mi madre, de mis padres, en la pelea por cada uno querer agarrar para un lado o para el otro. Yo fui marcado de esa manera. Y por muchos años, hasta que me encontré con el Señor, no supe que había un propósito para mí. Yo solo tenía una historia y en función de esa historia luchaba para sacar la cabeza a flote. Pero estaba marcado de tal manera que me dolía vivir de esa forma. Hasta que un día supe que Dios tenía un propósito para mí. Y cuando fui detrás del propósito, me liberé de mi destino, que me había marcado a fuego. Y encontré la razón de mi vida. Ahora sí sé por qué vivo. Ahora sí sé para qué vivo. Ahora sí sé lo que quiero y lo que no quiero. Ahora sí sé lo que me sirve y lo que no me sirve. Ahora sí sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Ahora sí sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Ahora puedo elegir. Y tengo para hacer lo que a lo mejor humanamente cualquiera haría. Y tengo para hacer lo que Dios me propone que haga. Y yo puedo elegir. Y hasta el día de hoy he elegido siempre por Dios. Vivo feliz. Sé que en Él lo tengo todo. Y mi mañana no está en las manos de un destino fatal. Mi mañana está en las manos de un Dios que me aseguró que voy a terminar bien. ¿Entiende lo que digo? Yo te pregunto en esta tarde, ¿vas a vivir siguiendo en función de lo que te toca cada día? ¿O te gustaría entrar en el propósito que Dios tiene para tu vida? Y ser libre de todo lo que cada tanto te condiciona. Para entonces en esa libertad vivir definitivamente la vida que te corresponde vivir. Y ya nunca más estar volviendo siempre al mismo lugar. En vez de avanzar todos los días de tu vida hasta llegar a la meta. El premio del supremo llamamiento al cual Dios a cada uno de nosotros nos eligió para llegar. Está en ti y en mí. En esta noche, soltar ese destino. Ir detrás del propósito de Dios para tu vida. O seguir como estás. Bajo el condicionamiento constante de no ser libre para ser quien te gustaría ser en tu relación, en tu vida, para con Dios. ¿Cuántos quisieran estar bien con Dios? Levanten la mano. El propósito te acerca a Dios. El propósito de Dios es el que te acerca a Dios. El destino te aleja de Dios y el propósito te acerca a Él.